Hola a todos y bienvenidos a Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy toca hablar de Reyes de la Noche, la última comedia de Movistar Plus que nos trae esta guerra radiofónica, madre mía, cómo empiezo yo ya, entre Paco el Cóndor y J. Montes, o lo que podrían ser ellos. Yo soy CJ Navas y para hablar de Reyes de la Noche me acompaña Juan Galonce. ¿Cómo estás, Juan? Hola, muy buenas tardes, encantado. Y también Marichu Lazabal. Marichu, ¿cómo estamos? Pues muy bien, refrescando la serie porque que sepáis que a mí me duró un día. Sí, yo creo que es una de las series que desde luego fomenta eso, las dos partes, ¿no? Primero el hecho de que son solamente 6 episodios esta temporada, esperemos que primera, y luego hablaremos un poquito de qué podemos esperar en una posible hipotética, más que probable segunda temporada, por los rumores y, bueno, deslizamientos de boca que alguno que otro de los intérpretes ha tenido en diversas labores de promoción, y luego el porque se ve muy rápido, es que realmente apetece muchísimo y esas 3 horitas tenemos esos 6 episodios. Como hacemos siempre el review, vamos a empezar hablando sin spoilers para aquellos que se hayan quedado un poquito fuera o que todavía no se hayan decidido hacerlo, que creo que será un poco de parte de nuestra audiencia, y luego después de dejar poner la sintonía o uno de los trailers de la misma serie, hablaremos ya con spoilers de todo lo que nos ha dado esta, como os digo, primera temporada por ahora de Reyes de la Noche. Marichu, empezamos haciendo un poquito de la ficha técnica. ¿Quién vamos a encontrarnos en Reyes de la Noche? ¿Qué nos cuenta y quién está delante y detrás de las cámaras? Pues Reyes de la Noche es una serie que ha sido creada y escrita por Adolfo Valor y Cristóbal Garrido, y es una de esas series que ¿qué tiene de reparto? Todo el mundo. Porque las caras así de los papeles protagonistas son Javier Gutiérrez haciendo de Paco el Cóndor y Miki Esparvé, que últimamente lo vemos por todos lados, como J. Montes. Tiene además a Itxaso Arana haciendo de Marga Laforet, pero la verdad es que luego te pones a mirar quiénes son, pues eso, quiénes son los secundarios y es que está todo el mundo. Es de estas series en donde, bueno, está Alberto San Juan, está Fele Martínez, está todo el mundo, da igual. Y ya os digo, es una de esas series, 6 episodios que ha emitido Movistar Plus, que sacó hace 2 semanas y que ha ido a 2 episodios por semana, así que la serie le ha durado 3 semanitas y ya se la ha ventilado. Sí, es esta cosa que normalmente tiene recientemente Movistar Plus de sus comedias, dedicarles o hacerles 2 episodios por semana, es algo que habitualmente ha hecho. Vamos a hablar un poquito de cuando conocimos, porque fue relativamente pronto, ha sido bastante rápido el rodaje y la edición y el montaje y la publicación de ello. Juan, cuando te enteraste tú de que esta serie iba hacia adelante, ¿qué se te pasó por la cabeza? Bueno, pues me lleva a la infancia. Bueno, la infancia no, la juventud tampoco. Hagamos honor a la verdad en cuanto a mi edad. Claro, yo es que como escribí en su día para Fuera de Series, o sea, cuando me pasó los screens Álvaro y tal de Movistar, claro, es que yo me crié con él. Yo me crié con José María García, es decir, era de obligado cumplimiento escuchar la radio. Y claro, recuerdo que en aquella época, cuando José María García está en su punto más álgido, no existían las cadenas privadas de televisión. Es decir, el mundo de la televisión era la primera, la 1 y la 2. Y ya está, ¿no? La UHF y la VHF, que no recuerdo que se llamaban. Entonces, claro, al final todo el mundo tiraba de la radio. Como es lógico, ¿no? Porque era el medio más, como sigue siendo, el medio más actual, más vivo, ¿no? Más instantáneo. Entonces, claro, cuando me hablasteis de la serie y luego Álvaro me la propuso y me pasó un poco como a Marichu, es decir, o sea, yo me casqué los 6 capítulos en 2 tandas. Pero creo que fue una mañana, ¿eh? O sea, paré un rato para hacer otra cosa y me vi los 3 y 3 en 2 tandas. Y a mí eso, pues como volviendo a la pregunta, ¿no? Ahí me traía a la época de José María García, de Goma Espuma, de Carlos Pumares, etcétera. O sea, maravilloso. Juan ya nos ha introducido el personaje de José María García, el otro, evidentemente, José Ramón de la Morena. Maricho, y es que al final, por mucho disclaimer que haya inicialmente en la serie, por mucho pantallazo grande que haya de esto no es real, es todo mucho inspirado, no son personajes reales, esa dualidad de qué es real y qué no es real, que ocurre después, yo contando esa parte de cuando los spoilers, de hay personajes reales y personajes inspirados en cada uno de los casos, es algo que la serie sabía perfectamente desde el principio que iba a ocurrir, tanto en el comentario como en las críticas de la propia serie. Hombre, completamente, porque todos los episodios tienen una advertencia al principio diciendo no, pero esto no es una historia real. Cuando tienes que aclarar eso todos los episodios antes de que salga la serie, es que, a ver, algo de más que inspirado tiene. Yo tengo que reconocer que yo era muy pequeña y además a mí los deportes no me han gustado nunca, pero sí me ha gustado el hooliganismo de los deportes. O sea, yo era de las que veía el día después, aunque el fútbol
fatal, o sea, es que no me interesa lo más mínimo. Y me pasaba lo mismo con Butarito, que me molaba, o sea, me molaba el tono y el pique, aunque los deportes no. Entonces, como aviso a todos aquellos que no sois futboleros, pero que os gusta el ambientillo de radio, que no os eche atrás, porque no es una serie sobre fútbol. Es otra cosa en donde hay dos personas que hablan de un deporte específico, pero es muy distinto. Juan comentaba antes que era el momento en el que todavía no existían las televisiones privadas inicialmente y era el momento glorioso de la radio. Es decir, en Televisión Sí. Española teníamos Estudio Estadio, en el que veíamos posteriormente los goles, pero es que la forma de informarte de cómo iba tu equipo en el resultado era el transistor durante las tardes en las que se emitía, porque había 1 o 2 partidos como máximo que se hacían por la televisión en esos momentos, y evidentemente esa reflexión de las noches, de la cual yo fui partícipe. O sea, igual que Juan lo recuerda de la juventud, yo al final de la infancia, primero de la juventud, era muy oyente de García, exactamente igual. Yo llegué por él porque yo entonces era muy hooligan, como decía Maricho. Yo con el paso del tiempo se me ha ido curando esto, igual que otras cosas me he hecho más tranquilo y me sigue gustando el deporte, cada vez más el americano más que el español, pero yo era muy, muy fanático del Barça en esa época, lo recuerdo perfectamente, y mi padre, mira que es hooligan, pero los gritos más fuertes que pegaba en mi casa, con diferencia, era yo, cosa que a alguien que me conozca a día de hoy le sorprende un montón. No hay más que hablar con mi madre para abrir los gritos que pegaba yo cuando ganaban al Madrid o cuando alguna de las veces, no la primera Copa de Europa, que se la vi en Santiago de Compostela, me acuerdo perfectamente del viaje de fin de curso, nos pilló la primera final de la Copa de Europa con el gol de Koeman en Santiago de Compostela. Y era esa vivencia de las noches, y era esa parte del poder, mucho más allá solamente del deporte, y es algo que vemos también y que comentaremos en la parte de spoilers, en la que era la vida de España, ¿no? Y la vida de ese momento del socialismo, que también tiene parte política. Vamos a alguna de las épocas, o vamos a repasar, o en la serie se va a comentar algunas de las cosas, como la huelga de los pilotos, en las que García en la realidad, y en este caso el Socias, o que de alguna forma es timbrado del Paco en Cóndor, también tiene cierta parte, y todo eso se va reflejando en esa España que fue, y que yo desde luego sí que recuerdo bastante, porque al final recuerdo mucho menos, Juan, yo no sé si te pasa lo mismo, mucho menos lo que pasó hace 10 años, o la misma, ¿qué pasó en el 2010 o el 2008? No sé. Ahora, de los 80 y los 90, chicos, me acuerdo perfectamente, yo creo que me quedé totalmente clavado en eso. Bueno, y es que, claro, coincide, esa época coincide cuando acabo BUP y CO. Para los millennials, BUP y CO es una cosa, es bachillerato y el final de bachillerato, el CO, ¿no? Que era el curso de orientación universitaria previo a la facultad, y con la facultad, claro. Entonces, es cuando empiezas a tener más libertad, ¿no? Sobre todo nocturna, ¿no? Y claro, yo regresaba igual de fiesta en la época de la facultad, y te enganchabas con García, y te enganchabas con Pumares, te enganchabas. Entonces, y el transistorio, es verdad, no se apagaba nunca. Yo recuerdo que tenía un radiocassette, cuidado, de pilas, de esas pilas que si te tiran con una te matan, de esas que son súper gordas, que la tenía puesta en la mesita de noche. Y no paraba nunca. O sea, era pila tras pila tras pila, porque era muy consumidor. Siempre he sido muy consumidor de radio desde muy niño, pero era fascinante. Y lo que dices de García es que es verdad, o sea, era el retrato nocturno, no solo del deporte, sino en cierto modo de la vida en España durante ese día. Y era de obligado cumplimiento, es decir, casi de obligado cumplimiento el llegar por la noche y poner la radio para ponerte al día de todo. Y nadie mejor que Super García, que era el programa mítico de él, para ponerte al día, nunca mejor dicho, de lo que pasaba en España, ¿no? Era, ya te digo, era casi una religión el escuchar la radio, sí. Maricho, después de los 6 episodios, ¿te ha dado la serie lo que tú esperabas? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha gustado de sobremanera estos 6 episodios? Me ha gustado mucho, me ha dado lo que esperaba, pero ni con todo yo creo que hay algo de... Es que es muy difícil de narrar, pero hablamos de un momento en el que no existía YouTube. O sea, el pasar la hora con un teléfono viendo Twitter y YouTube es lo que hacías, lo que decía Juan, cuando tenías la radio permanentemente encendida en tu casa. Pero es que el fútbol era aquello de lo que se hablaba, aunque no te gustara el fútbol, por narices, porque no existían las plataformas, porque toda la televisión estaba enfocada en eso. Claro, o sea, yo me acuerdo, en Televisión Española había fútbol, en TV3 se emitían todos los partidos del Barça, jugara contra quien jugara, y ese es al final el entorno que teníamos, en donde da igual que no te gustara el fútbol. Entonces, a mí me parece que hay una cosa así que es como, que es muy intangible y que se lo pierde la serie porque se centra específicamente en el caso.
Ahora, ¿cómo explica el caso y cómo explica la historia de una traición y de un pique entre dos personas muy fuertes o un muy fuerte y un pupilo revolucionado? Me parece que está muy bien contada. Es muy ágil, se come sola y de verdad es que es una serie que a cualquiera que os guste el salseo os gustará, porque consigue explicar muy bien ese gusanillo de un pique entre dos personas que te atrapa. Juan, ¿cómo lo has visto tú? ¿Qué sensaciones has tenido después de terminar la temporada con respecto a lo que esperabas de ella? Al final yo creo que he recogido lo que esperaba en los previos y en toda la publicidad previa a verla, cuando pude ver los capítulos en screeners, yo he recogido lo que esperaba. Me hace mucha gracia esto de la advertencia al principio del capítulo, ¿no? Esto es una ficción y tal. Bueno, esto todos sabemos que uno es un remedio de uno y otro es un remedio de otro, o sea, eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Pero a mí lo que me ha fascinado en realidad es, al final, más allá del personaje de Paco el Cóndor y de Jota, lo que me ha fascinado es que esa guerra por las ondas, esa guerra por la publicidad, esa guerra por ser los líderes de audiencia, existió en realidad. O sea, eso no es una ficción. Esto quizás hay personas que puedan pensar o que hayan, perdón, que han visto la serie o que están viendo la serie, que eso es exagerado. No, realmente era así. Y se manejaban cantidades ingentes de dinero. O sea, estamos hablando de una época de muchísimos miles de millones. Es decir, o sea, entonces, a mí eso sí que me ha gustado. Yo es lo que quería ver, ¿no? Esa guerra, no tanto el salseo que dice Marichu, ¿no? Yo soy menos de salseo, pero sí esa guerra que existía, además una guerra sin cuartel, una guerra bastante caimita, como pasa en España, ¿no? Al final llegó un momento en que en España no solo eres del Barça o del Madrid, ni rojo, azul, ni el otro, eras de García o de la Morena. Como anécdota, y acabo, en el grupo de mi tropa que íbamos a pescar, éramos 2 partidarios de García y 2 partidarios de la Morena. Entonces, entre lanzada y lanzada, entre encarnar cebo y encarnar cebo, o sea, os podéis imaginar cuál era el tipo de conversación que durante 4 horas, mientras bajaba y subía la marea, la época idónea para las horas idóneas para pescar, os imagináis de qué iba la conversación. O sea, claro, 4 horas delante del acantilado dan para mucho. Entonces, pues, éramos 2 y 2, 2 de García y 2 de la Morena. O sea, haceros una idea hasta qué punto ya va la cosa. Vamos a ir ya con la parte con spoilers para todos que habéis visto ya los 6 episodios. Nada, volvemos en un segundo. Estamos ya de vuelta. A partir de ahora, como siempre en review, vamos a analizar Reyes de la Noche, su primera temporada totalmente con spoilers. Y lo primero que tengo aquí en el guión que hemos hecho, que ha elaborado Marichu Lazábal, es una historia de una pelea y una traición. Y esa es quizás la mayor libertad que se toma la serie, más allá de las libertades personales, que evidentemente yo desde luego desconozco por completo la vida privada tanto de uno como del otro, y que creo que eso es algo que entendíamos todos que iba a ser. Pero yo creo que la primera principal, y es una de las grandes decisiones que toma la serie para hacer ese enfrentamiento, es hacer que Jota sea uno de los miembros del equipo de García, que eso históricamente no fue así. O sea, García viene de la SER sale destemplado porque hay ciertas fuertes presiones desde la UCD entonces para que se vaya, se va a un proyecto de una cadena nueva que va a salir, que es Antena 3 en ese momento con Martín Ferrán, y allí es donde realmente haría su carrera inicial con confrontamiento, hasta que aquello finalmente se cerraría con la compra por Polanco de la SER y posteriormente con todo lo que hay volanticidio que no se llega a tratar nuevamente porque se separa, y ahí es cuando llega la cadena de los curas. Aquí lo que tenemos es que él trabaja en una Radio España que parece ser una, por el prestigio y por lo de lo más parecido a la SER, y se salta todo ese plazo intermedio que realmente ocurrió con Antena 3 y salta la cadena de los curas por dinero, cosa que históricamente no fue exactamente así. O sea, las negociaciones, y García ganaba mucho dinero también porque el equipo lo controlaba a él. Era una de las cosas curiosas que tenía él también del Olmo, y es que los trabajadores no eran trabajadores de la cadena, sino eran trabajadores tuyos. Él tenía como 300 personas al final cobrando el sueldo entre los colaboradores habituales y todo lo que contrataba después para la vuelta, que era una de las cosas que yo esperaba que iban a contar, toda la cobertura que hacía de la Vuelta a España, especialmente García. Pero ese es el punto de partida que decide marcar la serie, que nos va a marcar los 6 episodios, ¿no? Al final es mucho más que solamente un enfrentamiento de las ondas, sino es que esta persona trabajaba conmigo, iba a ser mi heredero y me traiciona, me ha dicho. Está muy bien explicado porque además está explicado en una situación en que no puedes evitar entender al que se siente traicionado y al que hace la traición. O sea, es perfectamente justificable desde los dos lados. Y además está muy bien explicado porque
porque sus actores son muy buenos. El personaje del Cóndor, Javier Gutiérrez, tiene una mala hostia dentro y tiene una rabia, una forma de explotar y una forma de plantear las situaciones que es lo que hace que se ve como una traición claramente, no es ninguna paranoia del señor, pero claro, también entiendes como Miki Esparvé decide, ya, pero quiero volar por mi cuenta. Este Gutiérrez parece que hará cosas buenas, Juan. Este A parece que mí, sabe de cosas. vamos, ya lo escribí, o sea, ¿qué papel no borda este hombre? Es decir, o sea, porque es un tío súper talentoso, me parece un hombre que pongas lo que pongas delante lo que le pongas, no solo lo resuelve, porque hay muchos actores que son resolutivos, pero se quedan resolutivos a secas, ¿no? Este lo resuelve y además lo engrandece, ¿no? Es decir, o sea, porque es que hasta las inflexiones de García las hace perfectas, ¿no? O sea, le faltó aquello del Pablo, Pablito, Pablete, cuando se hacía que eso fue un himno casi en la noche de las ondas, pero los insultos, ¿no? Esa creación de un lenguaje dedicado al exabrupto, ¿no? Pero el exabrupto con el abrazafarolas, el tuercebotas y tal, es decir, lo hace de maravilla. Y Miki Esparvé, aunque yo lo tenía menos en el radar, también lo hace muy bien. Es decir, me parece que hay un contramuto. Y luego, referido a lo que decía Marichu, me gusta ese tono verosímil que hace que con él comienza la serie, es un tono, aunque no tiene nada que ver con la realidad, pero un tono verosímil. Y me gusta el giro que dan diciendo, bueno, yo quiero hacer un periodismo diferente. O sea, no el periodismo tan a cara de perro, ¿no? En un momento dado que hacía su mentor, que es Paco el Cóndor, ¿no? Pero un periodismo diferente, más deontológico, más noble, más sensato, ¿no? Entonces, me parece que ese giro desde el primer momento, con esa aparición de Alberto San Juan, que a mí me parece deliciosa y que es un tipo que, insisto, que no sé por qué no trabaja más, porque me parece un actorazo, que está en medio, que es como el diablillo, ¿no? El diablillo malo en el hombro izquierdo, ¿no? Que te está susurrando al oído. Me parece que ese giro desde el comienzo, que es que luego fundamenta toda la narración posterior, está perfectamente bien estructurado y sobre todo es idóneo. Es decir, a partir de ahí entras en el juego del universo y hasta el final. ¿Sí? Tenemos ese primer episodio, Marichu, en el que vemos la traición y a partir de ahí durante 5 episodios en el que vamos a ver esa guerra sin cuartel y esa conformación de los equipos. El del Cóndor ya lo tenemos conformado, simplemente se va Jota, y Jota que al final tiene que hacer su equipo de retazos fundamentalmente, ver qué es lo que puede hacer y luego pues cogiendo su humorista caído en desgracia o la parte B o la parte mala de un dúo cómico que tienen también en ese Socios de la cadena SER, un chico joven que coge de la facultad que no quiere hacerlo, pero estas cosas que te pasan en la vida que al final pues acabas entrando en cosas. Y luego el entrenador, que es otra de las partes interesantes que tiene la serie, que también yo creo que tengo curiosidad por ver cómo han elegido el combinar personajes reales con personajes inspirados. Vemos posteriormente un episodio a Jesús Gil haciendo de Jesús Gil y es Jesús Gil, y aquí realmente al que estamos viendo es a Luis Agagonés, pero cambiado de nombre y algo totalmente distinto. Y conformando este equipo, como dice Juan, que al menos inicialmente dicen, no, vamos a hacer un periodismo diferente, pero esto es como cuando Billions deciden que vamos a hacerlo de otra forma diferente o en Succession deciden que vamos a hacer las cosas bien. Todos sabemos que al final la cabra tira al monte y por mucho que haya salido, la cosa va a acabar como va a acabar, incluso diciendo a la gente de te voy a pagar este dinero y ya veremos cuándo lo cobras. Soy muy fan, por cierto, de que todos los nombres sean ficticios, salvo Jesús Gil. A nadie nos extraña que sea directamente el personaje. Y es uno de esos giros, además, que funcionan, o sea, que es que son muy divertidos, no lo puedes evitar. Es de estos personajes que está clavadísimo. Sí, es un equipo hecho de la gente con experiencia que sabe mucho del oficio y que sabe mucho de lo suyo. Y lo que tú decías, retazos, el becario, el nuevo que parece que despunta, el del sentido del humor, pero que tampoco. No, muy gracioso. O sea, no. Gracioso. Realmente no le dimos explicar chistes en ningún momento, no queremos atacar a ese señor, pero realmente el reflejo que te dan es de un tipo que lo intenta, que posiblemente en el colegio fuera gracioso, pero que no es un gran humorista, un gran cómico. Y claro, están hechos para perder. Es una pelea en donde los poderosos, que además están empezando en una radio nueva en la que ellos son el primer plato, se enfrentan a una cuadrilla de gente que no sabe moverse en ese medio o en ese contexto o en esa liguilla, o porque el entrenador sabrá mucho de fútbol pero no sabe de radio. El joven que despunta, de golpe le hacen ser el comandante de un equipo nuevo.
y el becario es maravilloso porque ni siquiera le gustan los deportes. Tenemos toda esa parte y todo ese enfrentamiento, que al final es lo que tenemos, yo creo que episodio a episodio vamos viendo pues pequeñas batallas dentro de esa guerra, ¿no, Juan? Al final, a mí me ha recordado también porque lo he estado viendo recientemente a Billions, ¿no? En el que todos los episodios tenemos quién le hace la puñeta bien a quién, y en cada uno de los episodios alguien queda arriba. Y luego, la que para mí fue la mayor sorpresa de toda la temporada es las tramas personales. Yo no pensaba que se fuesen a meter tanto en la vida personal de cada uno. Luego hablamos de la oración de Jota cuando hablemos de Almudena y hasta qué punto realmente eso es lo que va marcando la temporada. Pero para mí la mayor sorpresa es toda esa parte que cuentan del Cóndor con su mujer enferma de cáncer y con el hijo, que para mí es, después de haber visto los trailers y conociendo la sinopsis y conociendo la historia, la que para mí ha sido la mayor sorpresa de toda la temporada. Sí, o sea, hubiera obtenido el mismo resultado la serie centrándose única y exclusivamente en la guerra por la audiencia. Yo creo que no hubiera aguantado. ¿Creéis que hubiera aguantado 6 capítulos de 30 minutos? Sin ahondar más en la realidad de la guerra que hubo, en realidad, nunca mejor dicho, en los 80 y en los 90, yo creo que no. Entonces, a mí me parece una apuesta muy inteligente. Es decir, además yo creo que lo equilibra muy bien. Es decir, va constantemente de un lado a otro, es decir, del drama personal que tiene efectivamente Paco el Cóndor con su mujer enferma de cáncer y su hijo, el cual bueno, es un flojo, ¿no? Es muy flojito y súper divertida la escena, pero es que quiere que le libre de la mili y no quiero que lo mande más lejos, ¿no? A ver si lo puede mandar a Chafarinas ahí, ¿no? Entonces, y luego el drama, ¿no? Que vive al final de la historia el hijo de, ¿no? Es decir, o sea, ese despego por un lado, el cómo se aprovecha de él incluso, ¿no? Para poder tener más éxito en la radio, ¿no? Y también por un lado, perdón, el drama que tiene Jota. Bueno, es un drama menor, pero el drama profesional está claro. Él reúne un equipo de desgraciados para poder lanzar su programa adelante, pues un equipo de desgraciados. Pero esa relación de idas y venidas que tiene con Almudena, ¿no? Con su compañera, con un punto álgido en esa especie de traición, ¿no? Cuando Alberto San Juan le propone que si este fracasa ella va a ocupar su franja horaria, ¿no? Entonces, yo creo que está muy bien equilibrado. Porque, insisto, yo creo que si la serie se hubiera centrado exclusivamente en esa rivalidad entre Paco el Cóndor y Jota, yo creo que no da para tanto. Igual me equivoco, ojo, pero yo creo que no da para tanto, no da para 180 minutos de narración. Sin embargo, de esta manera sí, y es lo que hace, creo, es lo que funciona como un verdadero cliffhanger. Es decir, o sea, siempre te tienes enganchado porque quieres saber qué pasa en la relación personal de ambos, además de la relación de rivalidad en cuanto a la audiencia, ¿no? Está muy bien. Toda esa trama familiar que va a tener el Cóndor detrás, Marichu. Está muy bien hilada y además yo creo que nos sirve como excusa la relación con la mujer y con independencia de lo que le pasa a la mujer, todo ese rollo de te traigo a mi cantante favorita, quería a Julio Iglesias pero por menos de 80 millones no se mueve, cojo el teléfono y llamo a un ministro, todo eso lo que sí se te hace ver es que el señor que hablaba de 22 señores semidesnudos chutando a un valor tenía muchísimo poder. Sí. Y es una cosa que ahora nos costaría imaginar. Pero es que, claro, era muy poca gente teniendo mucho poder en el mundo de la cultura y muy poca gente porque había poca oferta. Y claro, efectivamente, el señor que hablaba de fútbol conocía a los ministros. Y está muy bien explicado, además, porque no explica simplemente que es que el tío cobraba mucho dinero y tenía una casa muy grande y hacía mucha pasta, sino que es capaz de explicarte cuál es ese poder que tenía un personaje como este en un momento en donde no el fútbol, sino el canal por el que te llegaba el fútbol era muy limitado. A mí me ha gustado mucho la parte... Tengo otra cosa complicada. Yo creo que la relación familiar del Cóndor nos muestra en la parte más humana a favor y en contra. Por mucha gamberrada, por mucha cafrada, por mucha salida de tono que haga dentro de la radio, nunca está más cabrón, sábrame la palabra, que cuando sacrifica a su hijo. O sea, sí, realmente cuando coge al hijo y lo mete en el taxi, creo que es lo peor que hace. Y mira que hace gamberradas y mira que hace cafradas durante todo el episodio. Y por otro lado, no tiene un solo momento de acercamiento o de ser, no humano, porque tampoco tenemos aquí nuevamente unos personajes de Succession, ¿no? Pero la parte más de está profundamente enamorado de su mujer. Que haga luego 1.000 millones de cosas y que tenga luego la mamachichos, que es fundamentalmente lo que estamos viendo en la fiesta y todo lo demás,
pero él está totalmente hundido en su mujer y está dispuesto a llamar a un ministro para hacerle caso, para que ella esté contenta y para que ella esté feliz. A su modo y manera, y con todo el y ocultándole la enfermedad, la gravedad de la enfermedad y sabiéndolo, pero a él se le cae el mundo cuando ella coge la maleta. O sea, ese momento, y nuevamente aquí es que tenemos un pedazo de dato como Gutiérrez haciéndolo, de me siento el hombre más pequeño del mundo, mira que era bajito, de cuando la mujer se va, combinado con ese momento del taxi, que no podía creérmelo, de verdad, es que me parece lo más cafre que ha dicho, y mira que hacen barbaridad dentro de la serie, cuando Marichu coge y dice, no, es que la culpa es de mi hijo, que es drogadicto, y ahora tira para Proyecto Hombre para cubrir las espaldas, para cubrir las apariencias. Y él me parece la cosa más doble, cuando, además es que al principio, cuando lo veo, digo, a que al final acaba siendo drogadicto, efectivamente. Y esa es la parte en la que digo, no sé si es otra serie, no sé si me casa bien, si me casa mal, porque se meten unos derroteros que no esperaba de una comedia que, por otro lado, suele ser bastante alocada a lo largo de los 6 episodios. A mí me casa muy bien porque explica que de alguna forma el tío es muy poderoso hasta que deja de tener control. Es de justicia poética que sí, le has traicionado a tu hijo llevándolo a un sitio en donde resulta que el chaval se encuentra la mar de bien en comparación a cómo lo tratabas en casa, que no hacías más que ningunearlo. Yo con todas estas escenas privadas, yo reconozco que... o sea, me da igual, I want to believe. O sea, no pienso pensar un momento que es lo que puede tener referencias o cosas que hayan pasado en la vida real, y abrazo completamente la ficción que nos traen, porque me parece que es un recurso que está muy bien y que además que al final está muy bien explicado el rollo de cómo el gigante que se queda solito, y se queda solito porque llega un momento en que, bueno, pues la gente se cansa de aguantar absolutamente todo lo que quiera una persona que se cree que es todopoderosa. Vamos a hablar, Juan, si te parece, de Almudena, de ese tercer puntal que tenemos en la serie, la tercera en importancia, desde luego, hecha de una forma u otra, inspirada en el personaje o la primera vez que Gemma Nierga salió en radio haciendo esos programas de madrugada que existían en la SER, al posterior, precisamente de La Morena, con esas llamadas telefónicas que fueron también una huelga de momento y eran al final, como ella, yo creo que recordar que hicieron uno de los momentos de taxistas y de sonámbulos y de gente que trabajaba, mucha gente de la noche, y al final tenían esa conectado, y yo recuerdo de alguna de la gente que a partir de ahí estaba, y de esas llamadas de nocturnas. ¿Qué te ha parecido el personaje con Almudena, tanto en su relación con Jota como ella, como profesional, en ese mundo y en esas redacciones llenas de cigarrillos y de hombres, intentando batirse el cobre, intentando navegar de la mejor forma posible para conseguir lo que ella quiere, que es que me dejen demostrar mi valía en un programa, en lo que realmente era el prime time entonces de la radio, que era a partir de las 12 de la noche? Sí, el famoso hablar por hablar, ¿no? Que popularizó en su momento Gemma Nierga, ¿no? También, del cual también yo escuchaba, es decir, o sea, también era bastante fan, ¿no? Y es verdad que la retahíla de sujetos o sujetas que llamaban por la noche era de lo más variopinto, claro. La noche siempre tiene ese punto oscuro, ¿no? Y así un poco outsider. Y te llamaba gente de todo tipo, ¿no? Y desde locos, como le pasa a ella en la ficción, a obsesos sexuales, a prostitutas, a taxistas, a camioneros, es decir, todas aquellas personas que se sentían solas, ¿no? Bueno, pues a mí me ha gustado bastante porque, por un lado, relata el juego de la traición que tiene con Jota, ¿no? Es decir, o sea, se calla cuando él es amenazado de perder el programa debido a la escasa publicidad, ¿no? Y pone en una balanza lo que siente por Jota, que es sincero, ¿no? Y recíproco por otro lado, pero pone en una balanza también el poder relanzar, no relanzar, sino poder llegar a la cima, ¿no? en su carrera periodística. Como inciso, ¿recordáis el anuncio este que la ponen a modo de sí, que le ponen a modo de publicidad, ¿no? Que ella lo escucha con una cara de circunstancias, diciendo, bueno, esto de verdad voy a tener que poner esto, ¿no? Que me parece, no sé si era de panties o de ropa interior femenina. Sí. Era de panties, ¿no? ¿Puede ser? De ropa interior. De ropa interior, pero es igual, al final era el anuncio de poner cachondos a hombres. Quiero decir, no iba a vender bragas a mujeres. Con una voz sexy de estas de película porno y tal, una cosa súper loca, ¿no? Entonces, claro, ella se ve en esa tesitura, ¿no? Es decir, o sea, vale, muy bien, o sea, yo siento algo que no sé si va a ningún lado, ¿no? Con Jota, pero tengo la oportunidad de desbancarle si a él le quitan el programa en esa franja horaria y yo encaramarme a un puesto impensable para un programa de ese tipo y sobre todo para una mujer.
Es decir, estamos hablando de la época de finales de los 80, es decir, era bastante improbable que una mujer tuviera, bueno, improbable no recuerdo la memoria con exactitud, pero yo no recuerdo mujeres locutoras que tuvieran esa relevancia en los prime time de la radio, es decir, y era así, ¿no? Entonces me gusta mucho ese toma y daca constante, esas idas y venidas que tienen. Y ella, yo no la tenía tampoco muy en el radar, y a mí me ha gustado bastante. Me parece que la chica resuelve muy bien, que mantiene muy bien ese punto de dramedia, ¿no? Por un lado de comedia sin ser loca en su papel, pero también el drama que vive ella. Y volviendo a la redacción de Los Cigarros, efectivamente, yo he vivido esa época y la redacción era un trasunto de Londres. Es decir, las redacciones eran un trasunto de Londres porque en todas las mesas había ceniceros humeando, porque era lo clásico. No había ningún periodista que no humeara, que no tuviera un cenicero con el cigarro. Entonces, también te tiene ese punto de vuelta a la juventud, ¿no? Cuando yo lo viví, ¿no? Es muy divertido. De presencia de mujeres, y lo vemos en la emisora de los curas, que por la tarde sí que hay una mujer. En esa época después en la COPE estaría Encarna. Yo no recuerdo Encarna Sánchez porque la tarde, la mañana sí que he oído alguna vez. Sí, es verdad, Encarna. Sobre todo hoy a las noches o justo antes de las noches, pero las tardes de verdad que de esa época la tengo total y absolutamente perdida. Pero sí que Encarna Sánchez, desde luego, es quizás la gran imagen que teníamos de mujer presentadora y también poderosa, ¿no? En su momento de la radio. ¿Qué te ha parecido el personaje de Almudena, Marichu? Me gusta mucho, pero sobre todo lo que me gusta es que explica una España que la hemos superado, que quiero pensar que la hemos superado, en donde la radio es para hombres o para mujeres. Si se habla de sentimientos es una cosa de chicas, entonces tienen que ser señores que no estén muy bien o que estén en un momento bajo, y a los señores les tiene que gustar el fútbol, que es una cosa de señores o de lesbianas, que es el único personaje femenino que encontramos hablando de fútbol, que es muy gracioso esa forma tan binaria de explicar la realidad, ¿no? Y al final se pueden hablar de muy poquitas cosas y con un reparto social muy, muy, muy limitado. Y ella explica muy bien el cómo... que sí, que la radio está hecha por tíos y para tíos, pero que se pueden hacer más cosas. Y está muy guay, además, como le toca un papel de llevar un programa con el que en realidad tampoco se siente demasiado orgullosa, ni demás. O sea, ella lo que quiere es que se le escuche, pero no es que digas, joder, es que estoy haciendo el programa de mi vida y me gustaría llegar al prime time con este programa, sino que, bueno, me gustaría a mí triunfar en la radio y si tiene que ser con este programa, que sea con este programa. Pero ella no, o sea, no es que esté muy orgullosa tampoco de lo que está sacando, porque al final es un programa muy explicado, como decía el señor que presentaba el programa de cine en TV2 a las 1000 de la madrugada, como que era como para dos heroinómanos, y no recuerdo cómo más resumía el tipo de público, ¿no? Y da un poco esa sensación que luego Hablar por Hablar o los programas nocturnos de consultas, que no es el único que ha existido, son mucho más abiertos y es mucho más, pero claro, pero la caricatura es esa. ¿Quién me escucha? Pues un camionero, un parado y un señor mayor que vive solo. Y los panaderos y la gente que estaba con el reparto de la noche de los periódicos y cosas similares, sí, totalmente. Es el personaje en el que al final tienes tanta la guerra de ellos dos que al final cuánto puedes hacerlo o hasta qué punto puedes hacerlo independiente de la relación, y por eso tienes esa relación de para arriba y para abajo con Jota. Creo que al final el momento en el que él le traiciona después de... Pues aquí se traicionan uno a otro constantemente. O sea, ella originalmente iba a coger ese lado, luego es cuando a Jota se lo ofrecen, él sabiendo perfectamente que ella lo quería, entonces le dice que no y lo va teniendo. Me gusta la escena que tiene con Fele Martínez en la universidad, esa me gustó mucho. Me pareció muy divertida de ver aquí lo que hay y luego dicen, no, si lo único que quería era largarme de aquí y poder trabajar. Y es el momento en el que yo creo que ella, sin no estar contenta con su trabajo, decir, leche, es que lo tengo. O sea, es que lo que tengo yo no lo tiene nadie más. Es que al final tengo un programa, sí, a las horas que tú quieras y del temática que tú quieras, pero tengo un programa de la radio en el que me escucha toda España. Y yo creo que ese es el momento en el que ella tira para adelante y hace de fuerza de tirar para adelante y hacer, pues profesionalmente lo mejor que sea, y quitarse esa parte de soy periodista pura. Bueno, pues a lo mejor no soy tan periodista, pero realmente lo que tengo es un micro delante y esta capacidad de poder hacer sentir bien a la gente, ¿no? Yo creo que esa es la parte cuando ya está mejor. De todo lo que he notado en los 6 episodios, Marichu, momentos, escenas, personajes que te hayan gustado especialmente.
Yo, sin duda, el hijo del cóndor sintiéndose a gusto en el sitio al que le encierran. Ese rollo de que sí, que aquí me medicarán y estaré con colgados y que sí, que lo que tú quieras, pero por primera vez no tengo a un señor que me está diciendo que soy poco en la vida. O sea, a mí el rollo ese de que el chaval al final, el lugar en el que esté a gusto, es en el lugar en donde le dejen tranquilito y no le toquen mucho las narices, me enamoró completamente. Juan, momentos, escenas, personajes que también gustó especialmente. Sí, bueno, escena me parece muy divertida cuando descubre al director de la cadena episcopal en un pub de ambiente. Entonces, y que el otro se ve como soliviantado, ¿no? Y cuando llega a la redacción, el cura, que es el encargado, el sacerdote que es el encargado de la cadena, dice, bueno, sí, lo sabemos todos. O sea, como diciendo, bueno, no me cuentes nada nuevo. Me encantó el quinto episodio, me encantó las escenas con Jesús Gil, porque claro, cuando lo mencionan por primera vez, yo no imaginé que iba a salir como personaje. Sinceramente, no lo supuse. Y me hizo muchísima gracia y me gusta, como me ha dicho, y eso coincido con ella, el personaje de Omar Banana, parece que se llama el chico, que es el que interpreta al hijo de Paco el Cóndor, en ese momento en el que él dice, bueno, no deja de ser una especie de, no de paradoja, ¿no? Pero una de como algo irónico realmente, el hecho de que, bueno, me mandan a un sitio para quitarme de en medio porque no sirvo, entre comillas, para nada, un sitio que es un proyecto hombre y me acabo convirtiendo en drogadicto, ¿no? Es decir, pero sobre todo la escena que más me hizo gracia fue esa. Y luego los momentos con Alberto San Juan. O sea, porque hace un papel de periodista, pero que está a mitad de caballo entre lo que manda la cadena y el juego constante, ¿no? De seducción, tanto al personaje de Almudena como al personaje de Jota, ¿no? Los dos personajes, ese juego, ¿no? Desde el primer momento cuando le va el órdago con Paco el Cóndor y dice, me van a pagar el doble. Y dice que no, ese juego me gusta mucho porque creo que es un tío que responde muy bien, además ese prototipo. Entonces, tiene varios momentos, pero de episodios el quinto, que es el de la Copa del Rey. La jugada con el árbitro, todo ese tipo de cosas me parece muy, muy divertida, me parece muy acertado. Yo hay momentos, hay un segundo de frases, el momento de la frase de no, lo que quiero es que lo manden más lejos y lo manden a las chafarinas. Es muy divertida. 4 o 5 es momentos muy de eso. divertido. Bastante divertidos. A mí una escena que me gustó, y sé que es irreal, porque al final, tanto de la Morena como García no solían estar en la retransmisión de los partidos. Ellos entraban de alguna vez y que hacían alguna de las condiciones de la tarde o estaban con el pero no estaban, ni aunque fuese en el desde luego, normalmente están en el estudio y tenían a la gente que hacía la retransmisión, pero ese cruce de insultos que tienen en la final de la Copa del Rey, con la presencia de su majestad incluso al final y este momento, no sé por qué, ese cruce constante de insultos. Y es que se insultaba bien. Es que en esa época no tenías que recurrir a tacos, no tenías que recurrir a hacerlo, sino que tenías una serie de insultos y un dominio de la lengua que yo creo es una de las cosas que al final también agradezco que la serie haya sabido explotar, porque se nos han quedado a día de hoy. Son hace 30 o 40 años y realmente nos siguen quedando a día de hoy. Esto es lo que tenemos en la primera temporada, Marichu. ¿Qué esperamos de una segunda temporada? Que esto tiene que darnosla sí o sí. Yo creo que están esperando a que se emita, no que se acabe de pasar un poquito el tiempo y tenerla, pero yo no concibo que no haya una segunda temporada de Rey de la Noche. Hombre, eso espero. Yo tengo muchísimas ganas de ver por dónde va la historia, pero además es que ha llegado un momento que realmente tengo ganas de ver escenas, porque ahora que estábamos hablando de escenas, o sea, todos esos giros de adrenalina que tienen, y estoy pensando en la trampa de Jesús Gil con las 2 entrevistas paralelas, la renovación, ese tipo de escenitas y de anécdotas es a lo que yo voy de, me da igual si están basadas en hechos reales o no, las trago perfectamente. Y necesito ver más de eso, o sea, más allá de lo que tiene la serie a contarnos, que es muy interesante y que compro completamente, necesito más escenas así, o sea, la gente que ha estado detrás de escribiendo esto, el pulso lo tenía muy bien cogido, o sea, y consigue realmente que sea una serie que te atrape, así que necesito por lo menos una segunda temporada. Tal y como es Movistar, no sé si serán muchas más de 2, pero por lo menos 2 que nos den. Juan, ¿qué esperas tú de una posible, hipotética, esperable segunda temporada? Pues, hombre, imagino que los derroteros vayan naturalmente por esa. Continuarán con la rivalidad entre ambos, como es lógico, ¿no? Porque es la esencia de la serie. Pero imagino que, supongo que Omar Banana, el hijo de Paco el Cóndor, volverá de ese destierro en Proyecto Hombre. Supongo que imagino, ¿no? Puestos a imaginar que ella, la mujer de Paco el Cóndor, sobrevivirá.
que Almudena tendrá éxito en la cadena probablemente y que comenzará una relación o afianzará su relación. Es decir, tiene muchísimos juegos. Yo apostaría porque a los secundarios del equipo de Paco el Conde, del equipo de Jota, les dieran más bola. Porque tienen bola, pero que se creara alguna subtrama más con ellos, ¿no? Porque esa especie de gigoló folclórico que tiene el equipo de Paco el Cóndor, que se conoce a todo el mundo, ¿no? O el personaje de Bermúdez, es el que interpreta el personaje de Bermúdez, que es el entrenador, ¿no? Que aquí imaginamos que Luis Aragonés, por ejemplo, también tiene mucha chicha, ¿no? Para jugar, o el cómico que no es cómico, o el periodista que no quería hacer deporte, ¿no? Es decir, yo creo que esos personajes tienen mucha chicha. Lo que pasa es, claro, hay que tener en cuenta que son capítulos, la fórmula son 30 minutos, entonces tampoco te puedes derivar en exceso. Pero sí me gustaría que le dieran un poco más de juego de cancha a los secundarios. Y 6 episodios. Yo creo que esto es una serie en la que tuviste 10, 12, ya no os digo 22, evidentemente, ¿no? Pero un mayor número de episodios sí puedes tener ese episodio especial centrado en uno de los personajes secundarios. Y aquí siempre los tenemos alrededor de esos dos grandes soles que iluminan cada uno de ellos, y siempre los tenemos, siempre llegan dando información o dando una noticia, y como mucho tiene una escena independiente en la que no aparezca ni Jota ni el Cóndor, porque están contando o relatando algo de lo que hay, pero al final siempre va la trama principal. Yo creo que eso, el formato complica mucho el que puedas tenerlo, salvo que decidas saltártelo a la torera y hacer un episodio especial solo centrado en un secundario y aparcas posteriormente. Creo que la primera temporada eso es muy complicado, a lo mejor en la segunda, con una buena idea, puede funcionar. Yo lo que espero de la segunda temporada es el descenso a los infiernos de Jota, y yo creo que es algo que estamos viendo al final del último episodio en dos cosas. Primero, cómo la audiencia empieza a hacerlo. O sea, yo creo que los guionistas tratan de transmitirnos con esos 3 últimos minutos del Condo, cuando va a tomar al bar la copa y empieza a ver los transistores y escucha al taxista, y yo creo que es una muy buena idea la que plantea Jota, de déjame el verano, que en el verano todo el mundo se va de vacaciones, déjame el verano para que construya mi audiencia, para demostrar que es lo que puedo hacer. Y sobre todo la mirada, y Esparvé, es que todo el mundo habla de Gutiérrez, es complicado. Yo he tenido mis más y menos conforme ha pasado la serie, de momentos en los que me ha gustado mucho, momentos en los que me ha gustado menos, pero esa mirada en la que tiene cuando le ha prometido 10 millones de pesetas al confidente, al árbitro, la que la gira de la trama para mí más increíble de todo esto, ¿no? Pues no vas a coger un árbitro en la final de la Copa del Rey, no lo va a hacer alguien que no ha pitado antes muchas competiciones. Ese es el mayor salto de fe que yo creo que he tenido que hacer en toda la serie. Pero esa mirada de pedazo de cabrón que pone finalmente es que a lo mejor para ser el Cóndor tienes que convertirte en el Cóndor. Es que toda esta parte de ser buena persona, o del periodismo diferente, del periodismo distinto, del periodismo fresco, moderno, joven, es para darte la audiencia que te da. Y una vez que empiezas a escalar, pues vas convirtiendo todo lo demás. Eso es lo que yo creo que podría plantearse en la segunda temporada. Esa vuelta de las tornas, ese Paco que se aferra, y eso también está muy basado en la realidad de lo que ocurrió a la audiencia. Intenta encadar con EGM arriba y EGM abajo, sobre el cual podríamos hacer también todo un podcast de lo que suponía el EGM y sigue suponiendo hasta cierto punto a día de hoy, pero cómo se esperaban esas oleadas del EGM, que era, pues en lo que facturaba todo el ESE, y es que toda la publicidad que iba en la radio dependía de ese estudio, y es que la noche junto con la mañana, pues facturaban el 80% de la publicidad de toda la cadena, o sea, absolutamente toda, entre el programa de la mañana y la hora y media que se hacía de deporte por las noches. Pero como os digo, el cómo Paco se va a intentar afarrar a ese control que yo en los últimos 3 minutos creo que se le está escapando, y cómo lo va a combatir Jota de no, yo soy el bueno, o igual no tanto, porque igual dentro llevó otro como ese mismo Marichu, como la persona a la que no quiero parecerme, pero es que al final por algo me tenía en segundo. Bueno, y que de alguna forma, y ciñéndonos a la ficción, si el sistema está pervertido y el sistema funciona a base de intercambio de favores, si quieres formar parte del sistema, o formas parte de ese intercambio de favores o rompes el sistema, no hay más, o sea, no hay más alternativas, o te quedas jugando en segunda o tercera división, y no parece que es lo que quiere hacer, así que tengo ganas de ver qué es lo que pasa. En segunda, tercera o en cuarta como el Hércules. Que no nada, y espera que no desaparezca. El Elche en primera, el Hércules en cuarta con el Intercity de San Juan. Madre mía de mi alma. Juan, hace mucho que no hablamos de deporte y esto no puede ser, ¿eh? Pues el Hércules está abocado. El que estará encantado será tu padre, naturalmente, que estará encantadísimo con la situación del Hércules, pero que el Elche haya sobrevivido a la primera y se quede en primera, y que el Hércules esté donde está, esto aquí a nivel provincial es como muy dramático. Es como muy dramático. El drama autóctono. Sí, volvemos a los cainitas, o sea, del Elche o del Hércules. O sea, no puede ser de los dos porque está mal visto, o no puedes ser de ninguno, también está mal visto. O sea.
En fin. Ya verás tú cómo están las cosas en los próximos meses. Desde luego, lo que estará en los próximos tiempos es si hay una segunda temporada de Reyes de la Noche, que volveremos aquí a acabar a comentarla, porque como veis, nos ha gustado mucho, 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 mucho. Marichu Lazábal, un beso muy fuerte hasta el próximo programa. Un beso a vosotros por haber estado por aquí. Don Juan Alonso, un abrazo muy fuerte, cuídate mucho. Un abrazo, chao. Y a todos vosotros, mucho más contenido sobre la serie. Podéis leer la crítica de Juan Galonce en fueradeseries.com, también un artículo que sacamos sobre las declaraciones de La Morena, porque esto traerá cola, y García, menos mal que al final no he dicho que no quería decir nada, porque si no también se utilizaría y hablaríamos de todo eso. Y como siempre, muchísimo más contenido en Fuera de Series, tanto en fueradeseries.com en texto como en nuestra cadena de podcast, y nos podéis ver en YouTube y en Twitch todos nuestros programas en directo, especialmente Placeres Culpables, que hacen todos los domingos a partir de las 11:30, Marichu Lazabal con Lorena Gil, divertidísimo. Si no lo habéis escuchado, acercaros a él todos los domingos a partir de las 11:30, twitch.tv/fuera de series. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.